Primero quiero agradecer a los organizadores de este importante evento, de este importante congreso, por la invitación para aportar con parte de los conocimientos y experiencia en lo personal como profesional de la salud y de forma particular como médico especialista en el área de la hematología, ¿no? Es un honor formar parte de este tipo de eventos en donde no solamente es enriquecedor para el auditorio, sino también para todos los expositores, es algo muy enriquecedor. Bueno, como ya lo mencionaron anteriormente, voy a compartir el tema de trombocitopenia inmune primaria. Este aquí es una enfermedad hematológica no muy frecuente, y pues aprovechando el contexto que estamos viviendo ahora de esta pandemia del COVID-19, les voy a compartir algunos artículos que se han publicado en diferentes revistas y en diferentes guías internacionales sobre la posible asociación de esta trombocitopenia inmune primaria con la infección por SARS-CoV-2 en algunos pacientes, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos una cita en donde nos dicen que la trombocitopenia inmune primaria es un trastorno autoinmune, heterogéneo, caracterizado por una disminución en el recuento de plaquetas menor de 100.000 y como resultado de la destrucción acelerada de plaquetas y o alteración en la producción de las plaquetas. Antiguamente a esta enfermedad se la denominaba púrpura y se utilizaban los términos, mejor dicho, de púrpura y de idiopática para definirla. Con el pasar de los años se ha establecido que estos aquí no son términos adecuados o propicios para denominarla y pasó a llamarse trombocitopenia inmune primaria. Sin embargo, el acrónimo o la sigla se mantiene con el PTI y PT en inglés. La trombocitopenia inmune primaria es una enfermedad autoinmune, la cual tiene una forma de presentación, característica, curso clínico variable, y este es el motivo por el cual, por así decirlo, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento son un poquito conflictivos y afecta en realidad a la calidad de vida del paciente, ¿no? El diagnóstico es netamente por exclusión, es decir, no tenemos una sola prueba que nos sirva para establecer el diagnóstico definitivo de que al ver a un paciente estamos frente a una trombocitopenia inmune primaria. Con respecto a la epidemiología, tenemos que tiene una incidencia de 2 a 5 casos por 100.000 personas al año. Bueno, en particular yo voy a hablar sobre la trombocitopenia inmune primaria en adultos, pues mi rama es la hematología en adultos, y pues en adultos tiene 2 picos de incidencia, entre los 20 y 30 años de edad y después de los 60 años de edad. Se habla que tiene una remisión espontánea a los 6 meses entre el 20 y el 45%. Aquí tenemos un esquema en donde nos explica un poquito sobre la fisiopatología, sobre la patogenia de la misma, en donde se dice que la patogenia de la trombocitopenia inmune primaria se basa en una destrucción acelerada de las plaquetas y en una producción inadecuada de plaquetas mediadas por autoanticuerpos. La fisiopatología de la PTI se ha ido descubriendo en los últimos años debido a varios estudios que se han hecho y en realidad se ha llegado a la conclusión de que integra todo el sistema inmunológico. El elemento central de la misma es que se pierde una autotolerancia, lo que nos va a llevar a una producción de autoanticuerpos dirigidos a los antígenos plaquetarios. Estos anticuerpos son principalmente de tipo IgG y específicos sobre las glicoproteínas 2B o 3A de las plaquetas. Las plaquetas son recubiertas con autoanticuerpos de tipo IgG y se realiza un proceso de destrucción generalmente en el vaso y en el hígado principalmente. Existe un aumento compensatorio en algunos pacientes, pero sin embargo hay otros pacientes que la producción de plaquetas está detenida debido a que puede existir una destrucción intramedular de megacariocitos o por inhibición de la megacariopiesis. ¿Qué trato de decir con todo esto?
Los pacientes tienen autoanticuerpos dirigidos contra antígenos plaquetarios y es por eso que las plaquetas son opsonizadas, las plaquetas opsonizadas son fagocitadas y destruidas por macrófagos a nivel del vaso y a nivel del hígado. Además, se ha encontrado que los pacientes tienen una respuesta celular citotóxica dirigida contra megacariocitos en médula ósea, lo que va a llevar a que exista una alteración o deterioro en la maduración de megacariocitos y, por ende, a una reducción en la producción de plaquetas. Existe un desbalance total, se pierde totalmente la tolerancia de las células T reguladoras y se desarrolla la PTI o trombocitopenia inmune primaria. El grado de disminución de plaquetas está relacionado con la disminución de las células T reguladoras y el aumento del perfil inflamatorio de las mismas. Aquí vamos a hablar un poquito sobre las consideraciones de diagnóstico. Tenemos que la PTI o trombocitopenia inmune primaria es netamente un diagnóstico por exclusión. Como dije anteriormente, no existe un biomarcador o un marcador de laboratorio definitivo que nos diga que este paciente está frente a una PTI. Siempre es un diagnóstico de exclusión. Se han sugerido criterios como puede ser que tenga un paciente menor a 20.000 plaquetas y que tenga una adecuada respuesta con esteroides y o con inmunoglobulinas endovenosa. Y además, otro criterio puede ser que se trata la causa secundaria y hay un incremento de plaquetas a 30.000 o más. Existen varios criterios o varias definiciones que tenemos en la PTI, en donde vamos a denominar la PTI primaria, secundaria, grave y varias fases de la PTI. Dentro de la PTI o trombocitopenia inmune primaria, tenemos, como ya dije anteriormente, que es una enfermedad autoinmune caracterizada por una trombocitopenia aislada con un recuento de plaquetas de menor de 100.000, en ausencia siempre de otros problemas o enfermedades que la justifiquen. El diagnóstico siempre va a ser de exclusión y cursa con un aumento en los pacientes que puedan presentar un riesgo de hemorragia, aunque no siempre la clínica es hemorrágica en el paciente. La PTI secundaria son aquellas formas de trombocitopenia de mecanismo autoinmune, exceptuando la PTI primaria. La PTI grave o trombocitopenia inmune grave es una hemorragia importante que nos obliga a iniciar tratamiento o a modificar el tratamiento ya existente. Y dentro de las fases de la trombocitopenia inmune primaria vamos a tener la trombocitopenia inmune primaria de reciente diagnóstico, en donde existe un diagnóstico que se le realiza al paciente en menos de 3 meses de evolución, la trombocitopenia persistente, en donde el diagnóstico se realiza de 3 a 12 meses y puede tener la posibilidad de presentar remisiones espontáneas, así como la PTI crónica, en donde el paciente tiene más de 12 meses de evolución. Dentro del cuadro clínico de esta entidad, de la trombocitopenia inmune primaria, muchas veces nos encontramos con pacientes asintomáticos, a los cuales el diagnóstico en realidad se le realiza por algo fortuito, se fueron a realizar un chequeo donde su médico, pues, dio sorpresa, encuentran trombocitopenias o plaquetas bajas. Se puede presentar también sangrados leves o sangrados graves. En pacientes sintomáticos es común que presenten petequias, equimosis. Puede existir un cuadro purpúrico petequial también, o equimótico moderado, y hasta un sangrado por mucosas, y este sangrado por mucosas generalmente siempre es grave, ¿no? Va a haber epíxtasis, gingivorragias, metrorragias. Esto aquí más o menos es un 4 a 5% de los casos. Puede haber también una hemorragia intracraneal en el 1% de los casos. En el adulto, hasta el 30 a 40% de los casos son diagnosticados de forma fortuita, como ya lo dije previamente, ¿no? Y siempre pues vamos a realizar el examen físico como médicos y si encontramos adenopatías y o esplenomegalia, siempre debe ser cuestionable el diagnóstico de PTI. Aquí tenemos una tablita que fue publicada en el 2019 por el New England Journal of Medicine, en donde nos va a dar el diagnóstico diferencial y las causas secundarias de trombocitopenia inmune primaria.
Como diagnóstico diferencial vamos a tener la pseudotrombocitopenia, en donde generalmente el paciente no va a presentar síntomas. Va a haber una agregación plaquetaria cuando el médico realiza el frotis de sangre periférica, podemos ver una agregación plaquetaria, y uno siempre trata de enviar a comprobar el hemograma para el reconteo de plaquetas en tubos de citrato, pues se sabe que pueden haber pseudotrombocitopenias en pacientes que existe una aglutinación plaquetaria en el ETA del tubito de la recolección sanguínea, ¿no? También como diagnóstico diferencial vamos a tener alteraciones renales o alteraciones hepáticas, en donde aparte de la trombocitopenia, pues vamos a tener signos y síntomas ya sugestivos de problemas hepáticos o problemas renales. Podemos tener síndromes mielodisplásicos, leucemias agudas, en donde vamos a tener otras citopenias, no solamente trombocitopenia, sino la disminución de otras líneas celulares. Y vamos a poder observar aquí alteraciones en el frotis de sangre periférica. Ya cuando estamos sospechando en este tipo de patologías, pues realizamos aspirado de médula ósea, citometría de flujo, exámenes genéticos, etc. También podemos diferenciarlo de la anemia plástica, puesto que aquí va a haber una pancitopenia. ¿Qué quiero decir con pancitopenia? Va a existir una disminución de las 3 líneas celulares, la serie roja, la serie blanca y la serie de plaquetas, ¿no? Y aquí es mandatorio el aspirado y biopsia de médula ósea con pruebas citogenéticas. También podemos diferenciarla de otras causas de trombocitopenia, como puede ser el síndrome de Bernard-Soulier, en donde generalmente son formas de presentación de pacientes jóvenes con una historia ya previa familiar de trombocitopenias. Al examen o al frotis de sangre periférica vamos a observar anormalidades en el tamaño y en la morfología de las mismas, ¿no? También podríamos diferenciarlo de la púrpura trombocitopénica trombótica, en donde vamos a tener alteraciones neurológicas o alteraciones cardíacas. Y también de la trombocitopenia inducida por heparina. Esto es muy frecuente generalmente verlo en pacientes renales. En las diálisis a los pacientes le ponen pues, la heparina para evitar que se coagulen y generalmente estos pacientes hacen una trombocitopenia inducida por heparina. Al momento de suspenderle la heparina ya los nefrólogos se dan cuenta y las plaquetas vuelven a subir. A continuación de la misma tabla tenemos las causas secundarias de trombocitopenia inmunoprimaria. Es muy importante tener en realidad esto porque generalmente llegan los pacientes a consulta o los refieren a consulta con plaquetas bajas, los pacientes se asustan y pues uno como médico, especialmente como hematólogo, pues nuestro deber es primero tratar de descartar varias causas que nos pueden dar una trombocitopenia. Como causas que nombra esta tabla, tenemos el uso de ciertos medicamentos, como puede ser la quinina, la quinidina, el acetaminofén, la carbamazepina, la rifampicina, la vancomicina, y todo esto es mediante el interrogatorio correcto del paciente, ¿no? Así también los desórdenes linfoproliferativos, como pueden ser las leucemias linfocíticas crónicas, los linfomas de Hodgkin, en donde no solamente va a haber una trombocitopenia o una disminución de plaquetas, sino que el paciente va a tener pérdida de peso, va a tener sudoraciones nocturnas, va a tener linfadenopatías o esplenomegalia. Ya cuando sospechamos en este tipo de enfermedades, pues tenemos que realizar en realidad ya estudios mucho más avanzados, mucho más profundos en los pacientes. También tenemos el síndrome de inmunodeficiencia, es muy común también en las hipogammaglobulinemias, las citopenias, es muy común ver trombocitopenias. Pacientes con infecciones, como puede ser el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr, y se ha comprobado que es el Helicobacter pylori. También podemos tener a trastornos autoinmunes, como puede ser el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea o los síndromes antifosfolípidos. Y el síndrome de Evans también lo cuentan como una causa secundaria de trombocitopenia inmunoprimaria. El test diagnóstico, las pruebas diagnósticos para dar un diagnóstico correcto pues, ¿no? de trombocitopenia inmune primaria. Como dije anteriormente, no existe un diagnóstico de certeza para el mismo, siempre es un criterio de exclusión.
Vamos a realizar varios estudios básicos, como va a ser un hemograma con reticulocitos, como va a ser una extensión de sangre periférica, como van a ser los estudios serológicos. También se habla de estudios microbiológicos, pues, del VIH, de la hepatitis B, de la hepatitis C, y también niveles basales de inmunoglobulinas. Aquí tenemos otra tablita en donde nos dicen, pues, ¿no?, los exámenes básicos de evaluación a todos los pacientes. Bueno, primero la historia del paciente mediante un correcto interrogatorio, una historia familiar para uno como médico tratar de descubrir si estas trombocitopenias es algo hereditario, puede ser algo familiar, historias familiares de trombocitopenias, conteo de reticulocito, un frotis de sangre periférica, el grupo sanguíneo, el examen de inmunodeficiencia del VIH, de hepatitis B y de hepatitis C. Tenemos también otros exámenes que se los puede realizar, aunque las guías dicen que no son muy útiles en realidad. Pueden ser los anticuerpos antifosfolípidos, y aquí se incluye la anticardiolipina y los anticuerpos de lupus, para ver si el paciente tiene síndrome antifosfolipídico. Anticuerpos antitiroideos de función tiroidea, anticuerpos antinucleares, un aspirado de médula ósea, exámenes de Helicobacter pylori, que esa parte es un poquito, justamente esta semana tuve una paciente que, pues ella me refiere que tiene trombocitopenia años, más de 10 años, y que la tratan con corticosteroides, le han hecho aspirado medular, pero nunca se le ha investigado un síndrome antifosfolipídico, ¿no? Y en eso estábamos, por ahí le dieron positivos, pero existen algunos criterios para uno poder determinar un diagnóstico de un síndrome antifosfolipídico y secundario a esto tener una trombocitopenia. Entonces a veces, aunque las guías nos dicen que no se hace, eso ya queda a criterio también de cada profesional, de cada médico, para determinar qué exámenes le envía a sus pacientes y qué exámenes no. El frotis de sangre periférica. ¿Qué es el frotis de sangre periférica? Es un examen que lo realiza el hematólogo, es el médico indicado para hacerlo. Existe mucho personal de la salud, también bioquímicos, que son especializados en hematología, y al menos aquí en mi ciudad no tenemos muchos, pero bueno, sé que hay personas también apasionadas en el área de la bioquímica por la hematología, pues, y hacen también muy buenas lecturas de frotis de sangre periférica. ¿Con qué objetivo realizamos este frotis de sangre periférica? Lo vamos a realizar primero para confirmar la trombocitopenia. Muchas veces existen agregados plaquetarios en donde las máquinas de los laboratorios como las plaquetas están aglutinadas, están muy juntas, no se realiza un correcto conteo, ¿no? También para excluir la pseudotrombocitopenia por EPTA y otras trombocitopenias aisladas a amilodisplasias, asociadas, a amilodisplasias, a leucemias, puede ser una anemia megaloblástica también que nos esté dando por ahí una trombocitopenia, y es muy importante en realidad realizar este examen. Aquí yo les puse una imagen de un frotis de sangre periférica que saqué de un atlas, en donde podemos ver la serie roja, los glóbulos rojos de un normal tamaño, de una normal forma. Vemos dos neutrófilos que no tienen alteraciones, sin embargo no vemos una sola plaqueta en este campo. Entonces, así más o menos es un frotis de sangre periférica de un paciente con PTI. El estudio de médula ósea. Aquí vamos a ver que existen megacariocitos normales en médula ósea, que no hay trastorno en los megacariocitos. Antiguamente se realizaba este examen a todo paciente mayor de 60 años. Ya con el pasar de los años, con los estudios, con las actualizaciones, pues se llega a consensos de que ya no es un examen de rutina. No se recomienda en realidad este examen a menos de que tengan síntomas sistémicos u otros signos anormales, por ejemplo en el frotis de sangre periférica, o que sean pacientes que tengan un fracaso al tratamiento inicial, o que tengan en el hemograma otras citopenias aparte de la trombocitopenia, y siempre antes de ser sometidos a una esplenectomía se debe realizar el estudio de médula ósea. Como dije anteriormente, no es recomendado como prueba de rutina, pero en pacientes mayores de 60 años con refractariedad o mala respuesta al tratamiento de primera línea, se puede realizar. También cuando existan rasgos atípicos en sangre periférica y, como dije anteriormente, antes de la esplenectomía. Es importante realizarlo, ¿por qué? Porque mediante el estudio de médula ósea nosotros podemos descartar
o confirmar trastornos centrales primarios, trastornos de la médula ósea, como yo les digo a mis pacientes, su fábrica de sangre es la médula ósea. Entonces, ¿para qué es este estudio? Para verificar que su fábrica de sangre esté funcionando correctamente y pues, bueno, la patología que estará presentando a lo mejor es una causa reactiva o una causa secundaria. El estudio de médula, en realidad, aunque no confirme el diagnóstico, nos puede ayudar a excluir otras causas de trombocitopenia. Y si es que el mismo se llega a solicitar, deberá incluir un aspirado, biopsia, estudios de citometría, citogenética, estudios de biología molecular, especialmente para descartar casos de mielodisplasia. Aquí yo les he puesto unas imágenes de cómo se ve al microscopio un mielograma, un medulograma, un aspirado de médula ósea, donde podemos observar los megacariocitos. Vale, por ahí algo pasó. Se realizó un estudio en donde se publicó un artículo en donde se realizaba la comparación de un estudio medular en pacientes con púrpura, con trombocitopenia inmune primaria, en donde los patólogos que no tenían el conocimiento previo del diagnóstico en los pacientes, solo el 6% de los pacientes que tenían el diagnóstico fueron certeros, mientras que en el 72% que no tenían, no llegaron en realidad a un diagnóstico correcto, ¿no? Y esto aquí nos da una muestra de que en realidad el aspirado de médula ósea no es un estudio de utilidad, en realidad, en este tipo de pacientes. Bueno, como dije anteriormente, no existe una prueba hematológica o bioquímica única para realizar el diagnóstico de trombocitopenia inmune primaria. Existen varios exámenes que se realizan, pero en realidad en las guías los obvian, dicen que no se los debe hacer, y en la práctica clínica tampoco hay mucha evidencia para realizarnos de una forma rutinaria. Aquí tenemos una tablita. Aquí tenemos una tablita en donde fue publicada por la Sociedad Europea de Hematología y Hemoterapia, en donde tenemos que los pacientes, vamos a hacerle una historia del paciente, una historia familiar, un examen físico, un recuento sanguíneo completo de reticulocitos, el frotis de sangre periférica, la cuantificación de inmunoglobulinas, una bioquímica básica con función hepática, exámenes de virus del VIH, de la hepatitis B, de la hepatitis C. Tenemos acá la lista de los test de utilidad potencial, como va a ser los anticuerpos antiplaquetas, anticuerpos antifosfolípidos, la anticardiolipina, el anticoagulante lúpico, los anticuerpos antitiroideos y de función tiroidea, anticuerpos antinucleares, el examen de médula ósea, el test de antiglobulina directa, el Helicobacter pylori, las plaquetas reticuladas, y los test de beneficio no contrastado, que va a ser la dosificación de trombopoyetina, el tiempo de sangrado y el complemento. ¿Qué se habla sobre el estudio del Helicobacter pylori? En realidad es desconocido todavía el mecanismo por el cual el Helicobacter va a producir una trombocitopenia. Es muy desconocido hasta el momento. Pero igual se dice que existen autoanticuerpos contra glicoproteínas en la superficie de las plaquetas mediadas por el Helicobacter, y eso es lo que nos va a hacer que tengan los pacientes trombocitopenia, ¿no? Y los estudios de autoanticuerpos tampoco son recomendados realizarlos de forma rutinaria, pues una prueba positiva sí nos confirma el diagnóstico, pero una prueba negativa no nos excluye a un diagnóstico de que el paciente tenga una PTI. Bueno, con respecto al tratamiento de estos pacientes, las guías del manejo de enfermedades generalizadas, ¿no? No solamente la PTI, sino todas, siempre se van actualizando. Entonces es importante que como profesionales de la salud revisemos constantemente las guías, que nos actualicemos, y es lógico que el manejo de la PTI hace 10 años no es el mismo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, el tratamiento siempre tiene que ser individualizado, ver a cada paciente como un mundo. En medicina, 2 más 2 nunca es 4. Entonces, ver a cada paciente como un mundo, realizar una terapia individualizada, exámenes, qué es lo que yo puedo enviarle a este paciente, siempre basándonos en la guía, pero también siempre teniendo en cuenta las cosas particulares que tiene cada paciente, ¿no? Otro objetivo de tratamiento es evitar el sangrado, tener un conteo plaquetario superior de 20.000 a 30.000 plaquetas,
disminuir la toxicidad y, lógicamente, optimizar la calidad de vida de los pacientes, que creo que debe ser uno de los objetivos principales en absolutamente todas las patologías, ¿no? La trombocitopenia inmune primaria es una enfermedad benigna, muchas veces no requiere tratamiento y el objetivo también va a ser tratar de alejarnos de terapias agresivas en los pacientes. Aquí tenemos un esquema en donde más o menos les hacen un resumen de que se pueden emplear corticosteroides. Existe una última línea que sería la esplenectomía, se pueden utilizar inmunomoduladores como el rituximab, la inmunoglobulina, agonistas de la trombopoyetina, etc. Aquí tenemos las líneas de tratamiento. Como dije, el objetivo principal del tratamiento de la trombocitopenia es intervenir o actuar en el caso de sangrados severos y prevenir también futuros eventos de sangrado. Existen pacientes en los que solamente necesitan observación, no necesitan más. Generalmente estos son pacientes jóvenes, pacientes que no tengan una actividad física intensa, pacientes que no estén con terapia anticoagulante, pacientes que no tengan comorbilidades significativas y que se pueda poner en riesgo la vida del mismo, ¿no? También pacientes que tengan una trombocitopenia mayor a 30.000 plaquetas, solamente es observación, no necesitan tratamiento en la mayoría de los casos. Tratamiento hospitalario, pacientes con diagnósticos recientes, que tengan un conteo plaquetario menor a 20.000 plaquetas, pacientes que sean refractarios al tratamiento con sangrados mayores. También podemos ingresarlos cuando se requiere alguna complementación diagnóstica y también pacientes que tengan comorbilidades importantes. Podemos también tener un tratamiento ambulatorio con los pacientes siempre y cuando el diagnóstico ya sea previo y con una cuenta no menor a 20.000 plaquetas y pacientes sin comorbilidades. Ya, en este cuadro de aquí nos van a enseñar las líneas de tratamiento, siempre en hematología, y creo que en casi todas las enfermedades vamos a utilizar líneas de tratamiento. Tenemos la primera línea, en donde se va a utilizar el glucocorticoide, que puede ser la prednisona. Tenemos el glucocorticoide a una dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso, con un máximo de 80 miligramos diarios, por al menos 15 días. Y vamos a disminuir gradualmente, si es que existe respuesta a 2 semanas, vamos a disminuir esta dosis hasta suspender completamente el glucocorticoide en un lapso de 4 semanas, es decir, 6 semanas en total de tratamiento. Ya. Y en pacientes que no hay respuesta con el glucocorticoide, durante estos 15 días vamos a tratar de disminuir la dosis y suspenderla en el lapso de 1 semana. El efecto del glucocorticoide no solamente aumenta las plaquetas, sino que también nos va a estabilizar la pared vascular. Tiene unas tasas de respuesta del 60 al 80% en 1 o 2 semanas. Lógicamente pueden haber complicaciones o eventos secundarios, como pueden ser hipertensiones, alteraciones en el sueño, alteraciones en el humor, gastritis, etc. También se puede usar la dexametasona en una dosis de 40 miligramos por 4 días en un máximo de 3 ciclos endovenosa. También se puede usar la inmunoglobulina en una dosis de 0.4 a 1 gramo por kilo peso, con un total de dosis de 2 gramos por kilo peso. Esta inmunoglobulina tiene una respuesta en 1 a 4 días y tiene en realidad una tasa de respuesta temprana de un 70 a 80%. Tenemos la segunda línea de tratamiento, en donde tenemos a los agonistas de la trombopoyetina, como el romiflostin, el cual es subcutáneo y se lo va a colocar de 1 a 10 microgramos por kilo por semana. Tiene una respuesta en un 70 a 80% y una remisión en el 10 y 30%. Tenemos al Trombovac en vía oral de 20 a 75 miligramos por día, con una respuesta 70-80% de remisión en el 10 y 30%. Aquí también nos hablan sobre los inmunomoduladores, como vamos a tener al rituximab endovenoso, en una dosis de 375 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, por 4 semanas. Tiene una respuesta del 60% a los 6 meses.
Ya. Y como última, en realidad última opción es la esplenectomía, ¿no? Se dice que antes de tomar la decisión de realizar esplenectomía a los pacientes, tenemos que haber probado, por lo menos con receptores, con agonistas del receptor de la trombopoyetina, siquiera un año más para poder hacer esta esplenectomía, ¿no? Anteriormente sí se usaba un poquito más frecuencia la esplenectomía, pero en la actualidad en realidad ya es la última opción. Lógicamente todas estas líneas y guías terapéuticas son publicadas por la Sociedad Americana de Hematología, por las sociedades europeas. Sabemos que son países que tienen un poco más de alcance a las opciones terapéuticas, ¿no? Y lamentablemente a veces a uno le toca también acomodarse y tomar decisiones con lo que hay. Tenemos varias definiciones. Por ejemplo, un paciente córtico dependiente. ¿Qué es un paciente córtico dependiente? Es aquel paciente que requiera una dosis permanente de prednisona de al menos 5 miligramos o pulsos frecuentes de esteroides para evitar el sangrado y que su recuento plaquetario sea mayor de 30.000 plaquetas. Tenemos a pacientes que tienen una respuesta duradera, que es cuando el recuento plaquetario es mayor de 30.000 plaquetas, al menos el doble de su nivel basal y que dura más de 6 meses. O sea, las plaquetas no van a disminuir. De 30.000 se prolongan así durante 6 meses o más. Tenemos una respuesta temprana en donde las plaquetas son mayores a 30.000. En general, a la semana de tratamiento ya el paciente alcanza un recuento plaquetario de 30.000. Esto aquí se denomina respuesta temprana. Respuesta inicial, plaquetas mayores a 30.000 y al menos el doble del nivel basal al mes. Y como dije en las diapositivas del inicio, tenemos al paciente con un reciente diagnóstico, que son el diagnóstico en menores de 3 meses, persistente, que puede ser de 3 a 12 meses, crónica, una trombocitopenia mayor de 12 meses, y remisión, decimos que el paciente está en remisión cuando la cuenta plaquetaria es mayor de 100.000 a los 12 meses. Ahora, ¿qué pasa con la trombocitopenia y el COVID-19? Generalmente la trombocitopenia en pacientes con diagnóstico positivo de COVID ocurre en el 36% de los pacientes y generalmente es un cuadro leve. Es un recuento plaquetario menor de 100.000, pero no es un cuadro grave. Tiene una fisiopatología o una etiología multifactorial. Acordémonos que en la infección por SARS-CoV-2 o en la enfermedad de COVID-19 tenemos un estado de hiperinflamación, existe una tormenta de citoquinas, y existe también el uso indiscriminado de antibióticos, que también nos puede llevar a una disminución en el recuento plaquetario. Y el grado de la trombocitopenia tiene relación en realidad a la gravedad. Han habido estudios publicados en donde se evidencia el daño directo que tiene el SARS-CoV-2 a los megacariocitos. Por el mecanismo mediante el cual existe el daño todavía no está muy estudiado, pero han habido publicaciones y artículos sobre el tema. Ahora, la trombocitopenia inmune primaria y SARS-CoV-2, ¿cómo la vamos a sospechar? ¿Cuándo la vamos a sospechar? Existen en realidad muchos casos aislados que necesitan tratamiento. Hay muy pocas publicaciones sobre los mismos, pero se dice que se puede dar cuando un paciente está pues, infectado con SARS-CoV-2 y existe una disminución súbita de plaquetas, a menos de 20.000 plaquetas, o una disminución del 50% del recuento plaquetario en 24 horas. Es decir, las plaquetas disminuyen muy rápidamente cuando existe al mismo tiempo una TPI y la infección por SARS-CoV-2. La TPI aguda y en recaída en COVID-19 positivo. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a usar acá? Vamos a tratar casi de igual forma con esteroides a bajas dosis, a 20 miligramos diarios por 25 días y con descenso paulatino. ¿El objetivo cuál es? Evitar el sangrado. No es llevar las plaquetas a la normalidad, ni que vamos a empezar con transfusión plaquetaria, no, siempre es evitar el sangrado. Puede haber también el uso de inmunoglobulinas endovenosas y siempre se dice que debemos evitar el
uso o la administración a los pacientes de inmunosupresores y rituximab. ¿Por qué? Porque estos aquí nos aumentan la probabilidad de que puedan haber infecciones oportunistas y van a retardar la eliminación del virus. La PTI aguda y en recaída en SARS-CoV-2 negativo. ¿Qué pasa acá? Acá tenemos igual la primera línea, la prednisona, dexametasona o metilprednisolona. La prednisona 21 días a dosis completa y 21 días de descenso gradual hasta suspensión. La dexametasona, la misma dosis, 40 miligramos diarios por 4 días. Y la metilprednisolona, 30 miligramos por kilo día, por 7 a 10 días. Tenemos también a la TIP o a la PTI persistente y crónica, en donde el tratamiento no debe ser alterado, a excepción de que sea un paciente tratado con rituximab, que ahí sí tenemos que suspender el rituximab, porque como dije anteriormente, nos puede poner en un estado más de inmunosupresión al paciente. El riesgo trombótico y PTI. Los pacientes con PTI pueden tener un alto riesgo trombótico. Estos pacientes tienen un riesgo de sangrado elevado, pero también un mayor riesgo de tromboembolismo pulmonar, de tromboembolismo venoso, de trombosis arteriales, de infartos agudos del miocardio, de accidentes cerebrovasculares. Y estos aquí se producen incluso en pacientes que tienen menos de 30.000 plaquetas. La fisiopatología aún de la trombosis y de la PTI aún no está aclarada, pero se considera que existe un incremento de micropartículas circulantes, las cuales van a ser procoagulantes, es decir, van a favorecer a la coagulación sanguínea a un estado inflamatorio. Pueden haber plaquetas inmaduras y apoptóticas, así también como la presencia de anticuerpos antifosfolípicos. Aquí tenemos que en pacientes que requieran anticoagulación completa, siempre vamos a esperar que las plaquetas estén por arriba de 50.000. Y solamente medidas de compresión en plaquetas por debajo de 30.000. Aquí tenemos unas publicaciones. Esta de aquí fue publicada en la revista Blood Advances, en donde la Sociedad Americana de Hematología en este año, en el 2021, sacó las líneas para el uso de anticoagulación y tromboprofilaxis en pacientes con COVID-19 o infección por SARS-CoV-2. Generalmente las guías de tratamiento cuando el paciente tiene COVID-19 son anticoagulación con heparines de bajo peso molecular, pero en esta guía ya se está hablando bastante con anticoagulación con anticoagulantes orales, como va a ser el dabigatran, el apixaban, el rivaroxaban. Entonces en realidad es algo prometedor y muy interesante para el área de la hematología. Tenemos acá otra publicación en PubMed, que también es una publicación de ahora, del 2021, en donde aquí nos van a dar un caso de unos pacientes que tienen COVID-19 y PTI. En este cuadro de aquí, de estos pacientes, nos enseñan los niveles de plaquetas y cómo existe la fluctuación de plaquetas, el descenso y el aumento de plaquetas en pacientes sobrevivientes y en pacientes no sobrevivientes. Vemos acá la línea roja, es de los pacientes no sobrevivientes, y se ve claramente cómo el descenso de plaquetas es importante, en realidad, en pacientes que no sobrevivieron, ¿no? Tenemos acá otro artículo, un artículo publicado en abril, el 15 de abril del 2020, en donde se reporta un caso de PTI en un paciente con COVID-19. En realidad es uno de los pocos casos que se reporta porque no hay todavía muchos casos reportados. Ya, este de aquí es un caso que es publicado en el New England Journal of Medicine, en donde nos va a reportar el caso de una mujer de 65 años, con muchos antecedentes, con antecedentes de hipertensión, con antecedentes de hipotiroidismo autoinmune y con infección por COVID-19. Sus síntomas iniciales, los síntomas iniciales de la paciente fueron fiebre, tos seca, fatiga, malestar abdominal, y le dieron tratamiento con amoxicilina y ácido flavulánico y una anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular. Al cuarto día en este paciente empiezan a aparecer petequias en miembros inferiores, así como epístasis, y tenía un conteo plaquetario de 66.000 plaquetas. Al día 5, las plaquetas disminuyeron a 15.000. Al día 7 disminuyeron a 8.000 plaquetas.
Y pues bueno, durante su estadía en la hospitalización se le realizó siempre exámenes de tiempo sanguíneos, todo estaba normal, fibrinógeno normal, no fueron detectados anticuerpos antiplaquetarios ni antinucleares, y los médicos decidieron ponerle como tratamiento inmunoglobulina intravenosa a una dosis de 1 gramo por kilogramo, en donde hubo un descenso de plaquetas a pesar de este tratamiento a 1000 plaquetas. Estudio medular se le realizó con megacaricitos normales y no había evidencia de hemofagocitosis. Al día 9, la paciente realizó una hemorragia subaracnoidea con unas plaquetas de 2000, se le puso una segunda dosis de inmunoglobulina. También se realizó una transfusión plaquetaria, se le puso prednisona, el trombopac, y al día 10 las plaquetas subieron así a 10.000, y al día 13 subieron a 139.000 plaquetas, es decir, fue una terapéutica exitosa, ¿no? ¿Qué es lo que llama la atención de este caso? Aquí yo lo puse porque quería hablarles sobre la púrpura húmeda. ¿Qué es la púrpura húmeda? La púrpura húmeda es lo que es la antesala o es lo que se anticipa a una hemorragia cerebral. Generalmente los pacientes empiezan a hacer hemorragias cerebrales cuando las plaquetas disminuyen de 2000. Entonces, es muy importante tener en cuenta las manifestaciones clínicas del paciente. Sí, nosotros como profesionales nos pasamos y nos guiamos en el laboratorio, pero no puede ser algo mandatorio los exámenes de laboratorio, sino siempre la clínica del paciente es muy importante revisar la cavidad oral del paciente para podernos anteponer a algo que puede suceder, como puede ser una hemorragia cerebral, una hemorragia ocular, una hemorragia pulmonar y sangrados en realidad que pongan en peligro la vida del paciente. Como hice anteriormente, lo correcto es basarse en la clínica del paciente, en el recuento de las plaquetas, y pues si van a realizarse transfusiones, se van a realizar, no es lo mandatorio en una PTI, pero siempre es riesgo-beneficio, vamos a realizarlo y siempre se prefieren plaquetas por aféresis, ¿no? Bueno, eso es todo lo que les traía para compartir. Como conclusiones, tenemos que la púrpura trombocitopénica es una enfermedad autoinmune. El diagnóstico es de exclusión siempre. No existe un examen o un test que nos diga este paciente tiene trombocitopenia, tiene PTI, perdón. Existen pocos casos reportados entre la asociación de la PTI y el COVID-19. El objetivo es retrasar igual lo mayor posible el uso de corticoides. Como decía anteriormente, las guías son hechas en países, mejor dicho, que tienen mucho acceso a otros tipos de tratamiento. En general, aquí en Ecuador se usa el corticoide, pero siempre y cuando nos fijemos en el nivel de plaquetas y, como dije anteriormente, individualizar cada paciente siempre. Y para mí, uno de los objetivos más importantes es aumentar la calidad de vida de los pacientes siempre. Siempre tratar de que los pacientes tengan una calidad de vida buena. Siempre estas enfermedades vienen también con afectaciones psicológicas en los pacientes, y como médicos a mí siempre me gusta, aparte de ayudar con tratamiento y eso, también conversar con el paciente, hacerte también que el paciente siente un apoyo en su médico, ¿no? Eso era todo lo que traía para compartirles. Espero que haya sido enriquecedor para ustedes, así como lo fue para mí.